Está con nosotros, te agradezco, Iván, viene directamente de la radio y tú, con una conversación con el papá de Ámbar, que yo creo que hay una cantidad de sensaciones del papá de Ámbar que te quiero preguntar primero cómo fue para ti esa entrevista. A ver, bueno, buenos días. Hace rato que no estábamos por acá. Sí, es una entrevista compleja desde el punto de vista humano, porque nosotros todos tenemos últimamente la tendencia como de enjuiciar al resto, formarnos opiniones a priori de las personas. Yo tuve la primera tarea que era como desprejuiciarme, o sea, porque yo estoy hablando frente a una persona que accede primero de manera muy generosa a darme su testimonio en un momento extremadamente complejo como es la pérdida de un hijo. Yo soy padre, no puedo ni siquiera imaginar el dolor de estar viendo un momento como la pérdida de un hijo. Y él nos cuenta la historia. Él nos cuenta la historia desde su punto de vista, de lo que él le tocó vivir en esta relación, que aparentemente, por su testimonio, el de Ulises, que vamos a compartir más adelante, nunca fue una relación estable. Él tuvo una relación muy puntual con Denise, la madre de Ámbar, a quien él describe como una persona irascible, muy violenta y de un carácter muy volátil. Son las palabras que él utiliza. También él hace una suerte de mea culpa, porque uno dice, bueno, primero, no hay menor que merezca ser institucionalizado, ¿no? Uno quisiera que no hubiera niños en Chile que pasaran por la situación de no tener un hogar, una familia que te acoja, pero en este caso en lo particular, Ámbar tenía madre, tenía padre, tiene abuelos, tiene abuelas, tiene incluso tíos, tías. Entonces uno dice, bueno, y además el padre tiene una cierta situación social y económica que yo le pregunto, ¿usted podría haber hecho más? Es un ingeniero, un hombre de 43 años que trabaja en el sector minero, y él reconoce que durante los primeros años de vida de Ámbar, él tuvo una distancia total y durante 5 años aproximadamente no estuvo presente de ninguna manera. Y cuando logra restablecer, o él cuando toma la decisión de aparecer en la vida de Ámbar, Ámbar ya había pasado por el Sename. Y ahí él se entera de eso. Y la tarea de él, de acuerdo a su testimonio, insisto, es tratar de establecer un vínculo, al punto que durante un periodo de la adolescencia de Ámbar, más o menos 3 meses de su vida, están juntos. Vive con él. En el norte. En el norte. Él vivía en Antofagasta, pero incluso se cambió a Villa Alemana. Él es originario de Villa Alemana y volvió a Villa Alemana para poder estar más cerca de su hija. Incluso nos relata que en el último tiempo él había llegado a una suerte de acuerdo tácito con la madre de Denise, es decir, con la abuela materna de Ámbar. Ya. ¿Me entiendes? Sí. Para que en una de las visitas a Antofagasta la niña se quedara definitivamente con él. Por alguna razón, Ámbar se entera, y Ámbar nunca quiso estar lejos de su madre, aun cuando le tenía mucho susto a Hugo Bustamante. Ella tenía mucho temor de Bustamante. Y ellos, como se aprecian estas fotografías a las cuales tuvimos acceso exclusivo... Eso fue reciente, ¿no? Esas son de algunos años atrás. Ámbar tenía 16 años al momento de su muerte, ahí debe haber tenido más o menos unos 12, 13 años. Tenían vacaciones juntos, ella iba a Antofagasta, estuvieron algunas veces en La Serena juntos, y había una relación que al menos a través de redes sociales y de teléfono uno la ve con cierta fluidez. Yo los quiero invitar a que compartamos este testimonio. Me parece que desde el punto de vista incluso de la investigación, los audios que vamos a escuchar al principio dan cuenta de lo que podría ser uno de los motivos que hay detrás de la desaparición y posteriormente asesinato de Ámbar. Ella da cuenta de una suerte de complicación en ir a la casa de su madre a buscar el dinero que su padre le había enviado. Esta es la entrevista que sostuvimos junto a Ulises Cornejo, el papá de Ámbar. Ya, papá, muchas gracias. Ahora estoy tonificando un poco el cuerpo, ya que estamos en cuarentena y no puedo salir. Así que estamos aquí con el cuerpo, papá, me duele todo. Estoy entrenando todos los días, pero se puede decir que estamos bien. Y de ahí voy a hacer unas tareas y se puede decir que todo bien, papá. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con ella? El día 28. ¿Fue por teléfono? Sí. Esta es la última comunicación entre Ámbar Cornejo y su padre, Ulises, ingeniero de 43 años, radicado en Antofagasta y con quien la menor vivió solo algunos meses en sus 16 años de vida. Es 28 de julio, es el día antes de su desaparición. Ámbar estaba coordinando la entrega de dinero que Ulises le enviaba mensualmente y que ella recogería en la casa que su madre, Denise Llanos, compartía con su pareja y hoy formalizado por el crimen, Hugo Bustamante Pérez. Padre, muy buenas tardes. Yo creo que ahora mismo nomás, pero me avisé, o sea, por ejemplo, ya tenía la transferencia, me avisé
yo me arreglo, me visto, la llamo y ahí voy a cobrarlo yo, ¿cachai? Porque si no después no quiero que haya problemas con esa plata, ¿cachai? Así que por eso, tú lo podías hacer ahora, papá, y ahí me mandáis como el recibo, no sé qué onda, y después yo la llamo, le digo, ya está listo, y ahí para que me pase la plata, padre. Ámbar le temía a Hugo Bustamante. De hecho, lo funó en redes sociales y dejó de vivir con su madre precisamente por ese temor. Esta es la primera vez que el padre de Ámbar da su versión de los hechos. Reconoce que pudo haber hecho más para ayudar a su hija. Admite su ausencia en los primeros 5 años de su tormentosa vida. Hace su mea culpa, pero no solo eso. Para él, Denise, la madre de Ámbar, juega un rol más gravitante que el de testigo. En su opinión, ella es cómplice de Hugo Bustamante y debería ser formalizada. En los próximos minutos recorreremos el Vía Crucis de Ámbar, una niña de 16 años a la que le falló su familia, la justicia, las instituciones y un país entero. Este es el testimonio de Ulises, su padre, en entrevista exclusiva con 24 horas. Bueno, Ulises, gracias por recibirnos, sobre todo por hablar con nosotros en un momento tan difícil para usted como es la pérdida de su hija, Ámbar. Quiero partir preguntándole cómo era la relación que usted tenía con Ámbar. Era una relación estrecha. Nosotros hablábamos a diario con Ámbar, ya sea mediante el 2020, ya sea mediante teléfono o redes sociales. Era conversación diaria. Habían planes de irnos a vivir juntos a Antofagasta. Obviamente no fue tan rápido porque a ella le costaba dejar a su hermano, a su mamá y a sus amistades de acá. Ulises, mucha gente puede preguntarse si esta relación es estrecha. ¿Usted sabía el peligro que estaba viviendo Ámbar? Porque si hay una relación de comunicación diaria, ¿usted sabía que ella vivía con Hugo Bustamante concretamente, por ejemplo? No, nunca me lo dijo. Sí sabía que ella no estaba viviendo con la mamá, porque no le gustaba el tipo con el que vivía la mamá. Pero si ella me hubiese contado, y eso ya mi hija lo sabía, yo la sacaba inmediatamente y me la llevaba a Antofagasta. ¿Cómo podría usted explicar que una niña de 16 años que tiene una mamá y tiene un papá, usted entiende que es ingeniero y que trabaja en el ámbito de la minería, en algún momento de la vida haya estado institucionalizada en el Sename? ¿Usted eso cómo lo enfrenta? ¿Qué respuesta tiene para eso? En los primeros años de la vida de Ámbar, yo no estuve presente porque ella estuvo institucionalizada, si no mal no recuerdo, como los 3 años de vida. A la mamá se le murió un hijo, un tercer hijo que tuvo. Y a los niños los mandaron a ella y al hermano los enviaron al Sename. ¿Y eso usted lo supo? Después, cuando aparecí en la vida de Ámbar, que fue a los 5 años, 4 o 5 años. ¿Y cómo tomó usted eso? Porque empezó entonces a asumir su paternidad como a partir de esa edad, como de los 5 años. Sí, totalmente. ¿Y hubo algún intento de usted de llevársela a vivir con usted, de tener el cuidado personal de ella? Siempre lo hubo. ¿Y qué pasó con eso? Al comienzo eran las vacaciones de verano. Vacaciones de verano, vacaciones de invierno. Ella se iba a pasar conmigo en Antofagasta. Y si no nos juntábamos en Sereno, hacíamos vacaciones juntos. Posterior a eso me vine a vivir a Villa Alemana para acercarme a mi hija. O sea, se muda de Antofagasta a Villa Alemana para estar cerca de Ámbar. Correcto. El 2012 el tribunal me la entrega por un problema que había tenido con la pareja de ella, con el papá del hermano de Ámbar. El tribunal me la entrega por 3 meses. En definitiva estuvo por 5 meses más o menos. ¿Viviendo con usted? Viviendo conmigo, efectivamente acá en Villa Alemana. Después de eso el tribunal, ella la recupera porque cumplió las condiciones, cumplió los requisitos que tenía que le pedía el tribunal para recuperar a Ámbar. Y ella la recupera. Después de esto siguió
por temas de pega me tuve que devolver a Antofagasta. Y ella sí seguía viajando veranos y vacaciones de invierno. En resumen, en esos viajes y en confabulación con la abuela materna de Ámbar, la idea es que era hacer todo. Queríamos que Ámbar de una vez por todas se quedara ya en Antofagasta conmigo. Mediante tribunales, mediante todo. De esto se enteró la mamá. Se filtró, se dio a filtrar, no sé, algo. Y también lo supo Ámbar. Y de ahí la mamá no la envió nunca más conmigo. Y la Ámbar siempre me reprochó, o sea, hubo un distanciamiento de 1 año, 2 años, que ella me reprochaba que yo le quería separar de su mamá, lo cual era cierto. Yo le quería separar de su mamá. Después nos seguimos viendo y hablando por teléfono, pero yo viniendo a la quinta región. O sea, usted viajaba para acá y tenía posibilidad de ver a Ámbar, de, no sé, almorzar con ella. Sí, sí lo vi. Sí. ¿Cuándo fue? No así de que ella ya no quiso ir más a verme a Antofagasta por el miedo a que yo la separara de su mamá. Obviamente manipulada por la susodicha. Denise, que es la mamá de Ámbar, todavía está en condición de testigo, de acuerdo al Ministerio Público, no ha variado esa calidad. ¿Cómo es su relación con ella? No hay relación. Nunca hubo relación. O sea, hubo la relación inicial. Pero ella es una persona agresiva, muy volátil, que no permite ni siquiera conversar por teléfono con ella. ¿Y usted nunca supo que en el entorno de su hija estaba esta persona, Hugo Bustamante? No. Porque también me comentaba que incluso Ámbar funó a Hugo Bustamante antes de que ocurriera todo esto. Eso lo supe el día 31 de julio, cuando la fui a buscar cuando fui a pedir explicaciones personales a la mamá. Yo llegando del norte, porque la llamé a la mamá el día 30, día 29 supe, el día 30 la llamé. Y ella, la respuesta que tuvo fue: la Ámbar siempre lo hace, debe estar carreteando, debe estar por ahí, bla, bla, bla. O sea, responsabilizando a su hija de... Correcto, de su propio extravío. Puede ser, pero no así que una niña deje su teléfono, el teléfono de ella era nuevo y tenía plan. Yo le pagaba un plan y era nuevo. Evidentemente, Ulises, es una situación esta que para cualquier persona que tiene un hijo es impensable el dolor, pero a la luz de ver todo lo que le pasó a Ámbar en su vida, desde su ausencia en los primeros años, estar institucionalizada, tener una madre que usted nos describe como una persona violenta, ¿hay alguna reflexión o un mea culpa que usted haga respecto de esto? ¿Algo que podría haber hecho distinto? Porque usted me dice que tenía una relación constante con Ámbar, que se comunicaba con ella, a lo mejor saber que con quién vivía su madre, haber averiguado más, algo más de proactividad de parte suya. Sí. ¿Y cuál es esa reflexión? ¿Cuál es ese mea culpa que hace? Haberme la traído apenas dejó a la mamá, haberme la llevado, sin haberle preguntado. A ver si quizás ha sido más autoritario en ese aspecto. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con ella? El día 28. ¿Fue por teléfono? Sí. ¿Y quedaron en algo? Nosotros hablábamos siempre, sobre todo cuando yo le depositaba el dinero. Ella me decía: papá, avísame para yo ir, para que mi mamá no se lo gaste, bla, bla, bla. Que siempre decía que se lo podía gastar o le podía entregar menos. Y nosotros nos poníamos de acuerdo para realizar el depósito. Los extras no, los extras iban a su tarjeta personal. Esa no era una pensión que haya estado regulada por tribunal, era un acuerdo de palabra. Sí, era un acuerdo de palabra. ¿Y usted depositaba mensualmente eso y adicionalmente algún tipo de ayuda extra? Sí, para ella sí, si necesitaba zapatillas o alguna cosa, celular. ¿Usted, Ulises, cómo se entera de esto, de la desaparición de Ámbar?
A mí me llamó el día 29, cerca de las 11:30 de la noche, me llamó el papá de Andrea, diciéndome que la Ámbar había ido a buscar el dinero. A todo esto la Ámbar me trataba de comunicar con ella y no me respondía, tenía el teléfono apagado. Y me llamó el papá de Andrea diciendo que Ámbar no estaba, y ahí me contó la historia del tarro. Ahí usted se entera que su hija estaba viviendo con un asesino. Sí, pero ella no vivía con él, o sea que, y yo no sabía, el Ámbar no me dijo que que las distancias eran de cuadras. Nunca supe que eran de cuadras las distancias de ellos dos. Y cuando usted se entera entonces de que su hija está desaparecida, y además se entera de que en el entorno cercano de ella, de hecho, la pareja de su madre es un asesino, un doble homicida, ¿usted ahí ya pensaba lo peor o todavía tenía algún grado de esperanza? Siempre la esperanza, siempre tuvo la esperanza. No sé, quizás salió con amigos, pero ya el día siguiente ya no contestaba el celular, pues no había conexión, no había nada. Así que llamé a la mamá y ella me dijo que no era la primera vez que lo hacía, que quizás estaba, no sé, carreteando, que ella iba a aparecer. Ulises, conociendo usted a la mamá de Ámbar, y aunque no hayan tenido una relación fluida después del nacimiento de la hija de ustedes dos, ¿usted qué participación le ve a ella en estos hechos? ¿Es una víctima de la violencia de Bustamante? No. Ella es cómplice totalmente, 100% cómplice. ¿Por qué dice usted eso? Ella siempre la negó. Nosotros cuando cuando yo llegué, venía viajando, venía por la Orozco, me fueron a buscar. Quise ir a verla inmediatamente a Limache y ella no me dio la dirección, nunca quiso hablar conmigo personalmente de la desaparición de Ámbar. Al día siguiente dijo que estemos a las 12 del día en tal parte, en la casa de mi mamá. Yo no esperé a las 12, yo estaba a las 7:30 de la mañana con carabineros en el condominio de ella de Limache. Y ella había salido 5 minutos antes. Después de eso nos fuimos con carabineros, nos fuimos a esperarla a la casa donde vivía, a la casa del tipo maldito este. Y tampoco no llegó sino hasta las 11:30 de la mañana. La llamé una y otra vez y no me contestó nunca más. Y esos lapsos que ella está inubicable, ¿qué cree usted que estaba haciendo? Porque usted me dice con mucha convicción que piensa que ella es cómplice de esto. Quizás no sé qué estaba haciendo, trataba de olvidar, no sé. No sé qué hubiera estado haciendo en ese momento. O evadiendo, no sé, coartada. Ulises, evidentemente, acá hay un asesino, hasta el momento hay una persona imputada. Al margen de lo que usted me dice, todavía la madre es testigo en la causa. Usted, mirando todos estos hechos con retrospectiva, ¿qué podría haber hecho distinto para que el destino de Ámbar no hubiera estado tan marcado por el dolor? Porque un entorno familiar complejo, una pasada no menor por el Sename, la ausencia suya un tiempo muy importante de su vida y finalmente un entorno violento que termina quitándole la vida. ¿Qué podría haber hecho usted distinto? Haber sido más proactivo como padre. El 2012 cuando el tribunal me la entregó y después se la devolvió a la mamá, según tribunales, no me estoy justificando nada, pero según tribunales la mamá está primero. Esa fue la respuesta que me dieron. Si la mamá está en condiciones, tú pasas a segundo plano. Pero usted podría haberla peleado con más energía a lo mejor. Sí. Porque resulta, evidentemente nadie tiene derecho a juzgar a otra persona, salvo los tribunales, pero resulta poco comprensible que una niña que tiene papá, mamá y un entorno familiar termine, por ejemplo, en una institución como el Sename.
sobre todo que usted tiene una capacidad social y económica para hacerse cargo de ella. Claro. En ese tiempo, cuando ella nació, la mamá se fue de la casa. Voy a retroceder un poco más. Uh-huh. La mamá se fue de la casa con la Ámbar. Y yo ahí decidí venirme al norte. Y ahí perdió contacto. Y ahí perdí contacto, sí. Ulises, ¿cómo era Ámbar? Para todos los padres, nuestros hijos son lo más maravilloso de la vida, pero ¿cuáles eran las características de ella? ¿Tenía una personalidad introvertida, era extravertida, era amistosa, tenía pocos amigos? No, era muy amistosa, muy de piel, muy cariñosa, inteligente al máximo. Ella quería ser PDI. Ella no le contaba de sus dolores, de sus problemas, de sus temores. Superficialmente me lo contaba. Pero siempre me decía que estaba bien. ¿Y usted como padre ahora cuáles son los pasos que va a seguir? Usted se hizo parte en esta causa como querellante a través de un abogado. El tipo este ya... la mamá. Tiene que caer la mamá. Y si es que no, la familia, este tipo igual. Todo en esa casa es muy chica. O sea, el terreno es chiquito. Es posible que no hayan visto nada. No sé qué pasa por la cabeza de esa mujer, la verdad, pero ella sabía. ¿Algo que quiera agregar usted? ¿No? Ulises, le doy las gracias. Muy amable. Qué difícil poder enfrentar una entrevista con la situación que está viviendo él. Yo pienso muchas cosas, pero lo que me nace es mandar un abrazo enorme a él, a su familia, porque lo que está viviendo efectivamente es una tragedia. Pero al comentar lo que ha pasado en tribunales, al comentar toda la situación, más encima que lo convierta en perfectamente evitable, lo debe hacer más doloroso, Iván. Y creo que debe haber sido difícil para los dos el sentarse a empezar a hablar, a sacar cosas que tenían que ver con la historia de los dos. Sí, porque además, a ver, yo tengo la impresión de que efectivamente Ulises tiene una clara conciencia de que esto es un desenlace evitable, ¿no? Porque efectivamente acá había quizás muchos mecanismos que haber activado antes de tiempo y que él, lamentablemente, él lo dice, con una cierta pasividad vio pasar cosas o desapareció de la vida de Ámbar. Y cuando intenta establecer un lazo, lo logra. De hecho, durante algunos meses logra vivir con Ámbar. A mí me produce mucho dolor la entrevista porque la verdad, primero yo siento que no tenemos derecho a hacer juzgamiento nosotros. Yo lo que pretendía, y espero que se haya logrado, es conocer la historia desde el punto de vista de este padre, porque primero nosotros no sabíamos quién era el padre, cuál era la relación que tenía con Ámbar, si es que había o no había un vínculo. Y después cuando accedimos a esos audios, que yo creo que te demuestran primero que Ámbar, pese a todo lo que le había pasado en la vida, porque le habían pasado muchas cosas y otras que no hemos contado y que tampoco vienen al caso contar porque no tienen relación con su trágico final, tenía una energía tan vital, tan propia de una chiquita de 16 años, porque es una niña. Y de hecho en los audios, si tú te fijas, ella le dice: estoy bien, estoy haciendo ejercicios, me duele el cuerpo, pero estoy bien, papá, se puede decir que estoy bien. Y si tú eso lo reproduces, es la conversación que a lo mejor cualquiera de ustedes podría tener con sus hijos. ¿Cómo estás hoy día? Bien, papá, estoy bien, haciendo ejercicio, me duele un poquito el cuerpo, estoy con las tareas, pero pese a la cuarentena te puedo decir que estoy bien. Y en el siguiente audio, Ámbar da cuenta de dos cosas. Bueno, el papá dice que tiene una cierta relación de apoyo económico a su hija estable. Yo no tengo por qué no hacer fe de eso, es lo que él dice. Esto no está en tribunales, no hay un régimen de visitas que él haya logrado, ni tampoco hay una pensión de alimentos. Una demanda por pensión. Él me reconoce que al comienzo sí la hubo, pero como que eso no fructificó o no prosperó por razones que yo desconozco. Pero la entrega de dinero yo también asumo que no sé si es tan asidua en el tiempo, porque
Ámbar dice, tú avísame cómo lo vas a hacer, si está el depósito, para ir a buscarlo, pero también te da cuenta, para no tener problemas con ella. Ella es la mamá. Entonces, si tú ves, ahí hay una relación que es súper fría, pese a que naturalmente Ámbar, por el relato del padre, nunca quiso separarse de su madre. Él trató de tenerla consigo, pero en el último tiempo se había producido este quiebre, porque Ámbar sí le temía a Hugo Bustamante. Pero no le traspasa al papá nunca sus dolores, no, sus pues penas, sí, sus pero temores. este audio, el que da inicio a la entrevista es del día 28. Ámbar desaparece el 29 a las 9 de la mañana. Esto es probablemente la última vez que ella se comunica por teléfono, porque además el teléfono lo deja en la casa. Entonces, yo además entiendo que este audio tiene un valor desde el punto de vista de la investigación, porque ella le dice, avísame, yo creo que ahora, y uno entiende que el relato viene del tema del dinero, yo creo que ahora voy a ir, ¿me entiendes? Avísame si llegó el depósito para decirle a ella, está hablando de la madre, a ella, para no tener problemas con eso. Sí, es un certificado. El voucher del depósito, el comprobante. Sí. Y lo otro que yo creo que sí se logra traspasar es que Ulises, que es este papá, tiene también todo no solo carga con el dolor propio de la pérdida de un hijo, sino que además con esta cierta culpa, ¿no? De decir, pucha, pude haber hecho más, pude habérmela jugado, pude haber hecho una locura, tomarla, llevármela en el auto y llevármela a Antofagasta y sacarla de este círculo de mierda, perdónenme, en el que estaba metida la niña, porque la niña le tenía miedo a Bustamante. Iván, ¿cuál es la situación? Porque él dice, en conjunto con la fiscalía, en conjunto con la abuela materna, estaban viendo la posibilidad vieron la posibilidad de que ella se fuera a Antofagasta con él. ¿Cuáles son los argumentos que él plantea en función de que la abuela materna esté de acuerdo con que él se la lleve? Y por otro lado, con la fiscalía también. Eso, yo no sé si hay respaldo en la fiscalía de eso, para serte muy honesto. A mí lo que el papá me relata y lo profundiza después un poco fuera de cámara es que la abuela materna de Ámbar, es decir, la mamá de la mamá de Nicole, perdón, de Denise, la mamá de Denise, tenía cierta conciencia del carácter de su hija, así como ayer vimos en 24 horas también como una hermana de Bustamante se refiere en los peores términos a Bustamante diciendo que merece todas las penas del infierno. Aparentemente la mamá de Denise sabía algo del carácter complejo de su hija y por ende la relación mala que tenía con Ámbar. Y tenía aparentemente una buena comunicación con el padre, con Ulises. Y este sería una suerte de estrategia que ellos idearon para que en una de las visitas que ella sí realizó durante un tiempo periódicamente a Antofagasta, él no se la devolviera a la mamá y que se quedara. Sacarla de ese círculo. Y aparentemente, por alguna razón que yo ignoro, esto lo supo tanto Ámbar como su madre. Y allí se produce nuevamente un quiebre en la relación entre Ámbar y el papá. Un quiebre que se extiende por casi 2 años. ¿Y por qué no se quería ir? ¿Esto fue antes de Hugo? Sí, mucho antes. Esto fue más o menos como a los 12 años de vida de ella. Y yo creo, y por lo que nos decía el papá, pese a todo lo mal que lo puede haber pasado, Ámbar no quería dejar a su madre. De hecho, la vez que termina de vivir separado con ella es porque le tenía mucho miedo a Hugo, a su asesino finalmente. Era un hombre que le daba miedo y le había pedido a la mamá que lo dejara. Y la mamá, entre su hija y su pareja, optó por su pareja. Y ella tuvo que ir a vivirse con una tía putativa. Y además tú tienes que entender que esta niña hizo toda su vida en Villa Alemana. Sus compañeros, sus amigos, su entorno social estaba ahí. Pero es que, ¿sabes qué? Además, hay un tema, Pamela, preguntarte a ti, darte la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hay un tema también que se plantea en varias situaciones, en las cuales incluso cuando un niño tiene una enfermedad, que busca el no hacerle sufrir a los papás, protege a los papás. ¿Cuál es la razón detrás de eso? Hay una dinámica que pasa mucho en los niños en donde están conscientes de que los papás son su mundo, ¿sí? Y tienen esta necesidad de alguna otra manera de responder a lo que los papás esperarían o a protegerlos emocionalmente para mantenerlos bien, y pasa sobre todo en los niños que ven a los papás débiles. Por alguna otra razón, por algún tema de enfermedad, por algún tema más emocional
o porque han sido papás que en algún minuto no los han protegido a ellos como deberían protegerlos, o sea, papás que no han sido tan buenos cuidadores, se da vuelta la tortilla, por decirlo en chileno, y son niños que aparece la parentalización, que se llama. Que ellos dejarlos solos? Ellos se vuelven medios papás de sus papás. Empiezan de alguna u otra manera a buscar el cariño y a tratar de enganchar con estos papás para lograr que los cuiden a ellos. En el fondo, si yo te cuido a ti, yo soy muy buena contigo, espero que algún día tú hagas lo mismo conmigo. Y se empieza a generar esa dinámica. O sea, cuando ella pasa por lo que le decía Ulises al papá, que reitero los agradecimientos de esa entrevista, pero es la vuelta de, ok, en algún minuto tú me hiciste algo, tuve que ir a hacer nada, me dejaste, pero estoy acá contigo, te estoy cuidando. Te estoy cuidando porque la mamá. Porque espero mejorar esta relación. Empieza a aparecer esta necesidad de que de alguna u otra manera, si yo me porto muy bien en el fondo, voy a lograr tener el cuidado que requiero. Por eso es que muchas veces cuando vemos niños, no en este caso, no sé si lo es, pero en caso generalizando, nos ha pasado que vemos niños, por ejemplo, que son súper poco protegidos por sus papás y son niños que se portan muy bien, que cuidan mucho a los papás, que de alguna u otra manera tratan de sobrecompensar y eso se llama parentalización, cuando ellos se vuelven viejos chicos. Eso es literalmente lo que pasa. Pamela, cuando hay una situación así, y en este caso particular además, porque no necesariamente se da en casos de papás separados solamente, no. Cuando el niño pasa a ser el responsable dentro de la dinámica parental, y hay una de las partes en las cuales, en este caso el papá de Ámbar quiere poder llevársela, pero ella no quiere dejar a su mamá sola, es como que no la quiere dejar desprotegida aparentemente. ¿Cuáles son las situaciones que se dan? Y lo pregunto en la experiencia como psicóloga. Cuando se dan estas dos fuerzas, por un lado un papá o una mamá que quiere tratar de proteger a su hijo y la dinámica que hay para el otro lado es casi imposible de cortar. Y además que generalmente se le da la prioridad a la mamá. Es muy difícil de romper porque aparece en el niño esta necesidad extrema de tratar de mantener el vínculo con el papá que siente más débil, entre comillas. Tratar de sobreprotegerlo de alguna u otra manera. Y eso genera además roce con el otro papá porque, ojo, los niños por lo general, igual que los adultos, tienen más roce y tienden a exigir un poco más al papá que sienten que les puede entregar un poco más. Claro. Entonces pasa muchas veces en papás separados que dicen, pucha, el papá o la mamá es súper estable, súper bueno, súper preocupado, pero el niño siempre está preocupado del otro. Bueno, porque los niños saben perfectamente a quién exigir y van a exigirle más y tienden a generar más roce con el papá que ven más estable y a tratar de proteger al que ven menos estable. Claro, pero ahí se ve que tienen una relación fluida que iba más allá, iban de la pensión o lo que depositaba si era regular o irregular, pero la distancia de Ulises con la mamá de Ámbar era por las reacciones de ella. ¿No quería estar cerca de ella en ningún momento? Ver, eso puede haberle dejado de Ámbar también, ¿no? Lo que me describe Ulises es que esta nunca fue una relación estable, o sea, ellos nunca fueron pareja, salvo en el momento en que naturalmente quedan embarazados y dan a luz a Ámbar. No hubo una relación, ellos no tuvieron una relación de convivencia aparentemente, y él la describe como una persona violenta. Incluso me relata fuera de cámara un episodio que se produce cuando están buscando a Ámbar, cuando él se entera, porque él la llama por teléfono y no le contesta el teléfono. Recordemos que el teléfono había quedado en la casa, un niño de 16 años conectado todo el tiempo, de lo último que sabe desprender es de su celular. Sobre todo, disculpen, sobre todo entendiendo que era una niña que tenía baja nivel de redes a nivel familiar. Claro. Cuando los adolescentes no tienen red a nivel familiar, forman familia con los amigos. Entonces, en el caso de ella era más todavía. Claro, o sea, entonces el papá, de hecho, él hace bastante hincapié en eso. El teléfono era nuevo, se lo compré yo, tenía plan. O sea, en el sentido de que él entiende que de lo que último se iba a desprender a Ámbar probablemente era de su teléfono, si es que hubiera ido a salir. Porque y él dice, cuando le pregunta a la mamá dónde está Ámbar, ya ha avanzado varios días desde su desaparición, ella le dice, debe estar carreteando con sus amigos. Como que la culpa a ella de la desaparición. Se fue con su amigo a carretear. Incluso relata un hecho que estando ellos habían quedado de juntarse en un punto determinado de Vía Alemana para buscar a Ámbar y ella no llega. El de las 2 al día. Claro, ella no llega. Incluso ahí se produce un intercambio muy violento. Él me refiere fuera de cámara que la mamá de Ámbar empieza a gritarle garabatos y ofensas estando con Bustamante al lado, y eso termina en una suerte de discusión física con dos integrantes de ambas familias, mujeres, a golpes, y en uno de los calabozos de carabineros porque se había producido un altercado. O sea, era una relación muy violenta. Y él describe a esta mujer y a su entorno, al entorno familiar de Bustamante,
como un entorno muy violento. Y cuando él sostiene la tesis de que eventualmente ella es cómplice, describe la casa, ustedes ya han explicado cómo se produce el hallazgo del cuerpo, y dice, es imposible que en una casa tan pequeña nadie haya visto o haya sabido lo que estaba ocurriendo, porque ahí se produjo una inhumación, ¿no? Cabal. Iván, ¿y ahí hay algún rol de la abuela materna? Si es que ella en algún minuto trató de tener, no sé si la custodia o darle una casa, un refugio a Ámbar. No lo sé, francamente no lo sé. Lo que yo sí sé es que el papá trató de establecer una relación con... Cuando se le cortan los caminos con la madre, él trata de recurrir a la abuela. Por el lado. Como para, de alguna manera, tener este vínculo, porque ella entendía que también Ámbar tenía una buena relación con su abuelita. Entonces, por esa vía, él intenta y urde este plan que era, en el fondo, la próxima vez que Ámbar se a ir a Antofagasta. Pero ella le habla con cariño los mensajes. O sea, se nota que había una relación que fluía. Pero le dice papá, padre, o sea, hay un tema de un buen vínculo, al menos se escucha. Le quiero preguntar, Pamela, ¿cómo lo hace una mamá o un papá que está en la situación similar en general? Hoy día dice, ojalá nadie esté, pero son situaciones que tenemos que abordarla porque suceden. Absolutamente. Entonces, ¿cómo abordar? O por el adolescente, el papá dice, me la podría haber llevado, la niña no quería irse, quiere estar en su localidad, con sus amigos, es que era su arraigo, finalmente. Sin ningún afán, y quiero dejar súper en claro eso, que voy a hablar súper en general, porque lo que pasó en este caso en específico es una situación muy específica, y estábamos hablando que el papá de Ámbar está con un dolor importantísimo, y como papá debe estarse cuestionando muchas cosas, y no quiero en ningún caso cuestionarlo a él, sino que en general, siguiendo un caso similar, una niña que no está bien con uno de los papás y el otro papá quiere llevárselo, es entendible que en la adolescencia hay que entender que en la adolescencia los niños generan el desarrollo social egocéntrico, que se llama. ¿Qué quiere decir eso en chileno? Que los niños, toda su identidad y su autovalía la basan en la relación con los amigos. Por eso que para ellos es tan importante tener amigos. Mientras más amigos, mayor autoestima tengo. Mientras más conexión tengo, mejor me siento. Entonces es muy difícil desarraigarlo. Sin embargo, hay que entender que la identificación real que debería hacer un niño es con los papás. Entonces a veces yo entiendo que a los papás les cuesta decir, es que me lo voy a llevar, se va a enojar conmigo, me va a odiar. Y yo les digo muchas veces cuando pasa eso, sí, te va a odiar un rato. Pero cuando crezca, se va a dar cuenta que lo hiciste para protegerlo. Entonces siempre como papás hay que poner el bienestar del niño primero. Y en esas situaciones yo sé que hay mucha confusión en la cabeza y que muchas veces los papás no actúan en base al amor también, a evitar el conflicto, a evitar que los niños lo pasen mal. Pero a medida que los niños van creciendo se van dando cuenta que lo que realmente necesitan es estar en un ambiente protegido. Y eso es lo primero, hay que poner la escala, la base es esa. Pamela, yo lo que pasa es que quiero sumarme a lo que está diciendo Pamela, porque tengo una hija adolescente y uno, claro, cuando uno busca cómo entender a un adolescente, la rebeldía, ese egocentrismo, esa necesidad de sentirse revalidado o validado por sus amigos y el papá queda de lado y se genera ese conflicto. En realidad los adolescentes lo que buscan también es la dedicación y el tiempo, en el caso de los adultos. Y uno se ve envuelto en esta dinámica del sistema del trabajo, de las horas, y eso nos va alejando, en este caso, de nuestros hijos. Y lo digo por experiencia personal, una hija adolescente que uno dice, ahora me odia, antes me quería, pero uno cambia el chip del adolescente dedicándole ese tiempo o esa necesidad que él no te la va a decir producto de esa rebeldía, y uno se da cuenta inmediatamente del cambio que se genera en un niño que bien es un adolescente, pero es un niño y es lo único que te está pidiendo sin decírtelo, en la necesidad del tiempo. Los adolescentes necesitan, a ver, este muñequeo que hacen los adolescentes, bien cortito, pero no es un real odio, es ver si realmente están ahí para mí, es ver hasta dónde llegas. Por eso que la sensación que están haciendo es probar cuánto amor hay acá, hasta dónde vas a llegar y cuánto voy a poder aguantar. Y eso hace de que si el papá está ahí, después se entregan y entienden. Hay una frase de la hija de una amiga que dijo una vez que me quedó súper grabada, que dijo, oye, ¿sabes qué? La mamá de mi amiga no la quiere tanto porque no le pone ninguna regla. Pese a que vive alegando, porque en el fondo empiezan a darse cuenta que la estructura de los papás que están tratando de protegerlos de alguna manera es una forma de cuidado. Ya, es que justamente ahí, porque hoy día hay una cultura de que los niños sean felices.
que buscamos todos los papás constantemente, que los niños anden con una sonrisa 24/7 y que no lo vayan a pasar mal. Cuando tenemos que tomar decisiones que pueden ser muy duras para poder, por el bien de ellos, pero que nos va a alejar de ellos, etcétera, ¿hasta dónde se cruza? ¿Hasta dónde perderle el miedo a ser papás como tal vez deberíamos serlo? Ulises además dice, yo tal vez debería haber sido más estricto, me la debería haber llevado. ¿Y hasta dónde una relación entre los padres, parental, puede separar tanto a un padre o a una madre de sus hijos en función de no tener que lidiar con la expareja? Hay ciertas estructuras en las bases que uno necesita como papá. Así como cosas básicas. Los niños necesitan estar protegidos, estar alimentados, estudiar y estar en un ambiente seguro. Y esas bases son intransables, Carola. Y ahí uno entiende que los hijos se pueden enojar y todo lo que quieran, pero hay bases que no puedo transar. En detalle, si se saca un 6, un 7 y todas esas cosas que van más arriba en la escala, puedo transarlas. Pero efectivamente cuesta mucho en la cabeza de las personas, por eso que es algo que tenemos que aprender, entender que la pareja se separa, pero la pareja parental no debería separarse nunca. Y lamentablemente eso pasa muchísimo. Es tan difícil porque tú odias al otro muchas veces y nadie se separa porque está enamorado, esa es la verdad. Entonces, si se separan es porque lo están pasando mal, es porque no quieren saber de la otra persona, pero el hijo tiene que funcionar y hay que ir avanzando en ese proceso para lograr coordinar y funcionar en torno al hijo. El gran problema se da cuando uno de los dos siente que el otro no lo está cuidando al hijo como corresponde. Porque ahí ya la pareja parental también se empieza a romper. Cuando va a una casa un fin de semana y tiene una regla y después vuelve al otro lado y tiene otra regla. O cuando estas necesidades básicas en una de las dos casas no se están cumpliendo. Cuando en una de las dos casas el niño no está seguro, cuando en una de las dos casas el niño no está cumpliendo con las necesidades básicas que requiere. Y ahí es cuando el otro papá sí tiene que actuar. Ya, pero y en esta situación además, cuando hay, por ejemplo, que entregarle un remedio al niño, entonces en una casa se le da y en la otra no, y cuando además ese niño pasa a ser el mensajero entre ambos, que es un desastre. Sí, es lo peor que puede pasar. Eso es cuando se triangula, así se llama. Cuando el niño pasa a ser esta pelota de ping-pong entre estos dos papás, y ahí es muy difícil romperlo. Por eso es que ahí lo que uno pide es que el resto de la familia tenga ojo. El problema es que al parecer acá había, en este caso específico de Ámbar, también había poco apoyo en la red familiar externa, pero cuando un niño es triangulado uno busca que un tercero rompa este vínculo y aparece, por ejemplo, una tía, un primo, alguien que genere cordura y ponga el orden entre estas dos personas. Iván, ¿te puedo preguntar con qué sensación te quedaste tú al hacer esta entrevista o conversar antes y después con Ulises, que me imagino que lo hiciste? A ver, es que lo que pasa es que lo que ustedes están hablando son como los temas cotidianos de una Sí, totalmente. De una separación, vamos a decir, normal. Acá lo que tenemos es una cosa que se escapa de toda regla, ¿no? Entonces, efectivamente, la sensación que me deja a mí es que la historia de Ámbar es muy triste porque es una niña que en los 16 años de su vida pasó muchas penurias, mucha amargura. Sobre todo ahora que conocemos detalles de la manera en la cual Bustamante, aparentemente que es el único imputado hasta el momento, la mata, ¿no? Sí. Entonces yo me quedo con la sensación de que esto es algo que sí se podría haber evitado porque hubo muchos pasos antes de la tragedia, incluso durante la tragedia misma, que se podrían haber dado para evitar esto. En principio, lo más básico y lo más obvio, Bustamante nunca había salido libre. Que lo más obvio. No, porque efectivamente Bustamante si hubiera cumplido la mitad de la condena siquiera, todavía estaría preso y no estaríamos atravesando por esto. Pero antes de aquello, o sea, yo insisto, cuando a un menor se lo entrega a una institución del Estado es porque no hay adultos responsables en el entorno directo ni indirecto. O sea, no había padres, abuelos, tíos. Los jueces de familia incluso nos dicen a veces buscamos tíos de segunda generación, pero aquí había papá, había mamá, había abuelos. Entonces a mí me parece que yo me quedo con el dolor de ese padre, porque es un papá que efectivamente intentó, yo creo que no con todo el empeño que pudo haberle puesto, pero intentó hacer un vínculo con su hija. Me quedo con el dolor de él, porque me parece que es una persona que lo está pasando pésimo y yo creo que nosotros no tenemos nada más que esperar el actor de la justicia. De momento hay que decirlo, Bustamante es el imputado, al margen de lo que sostenga la parte querellante de que la mamá puede ser más que testigo, y mandarle nuestras condolencias a Ulises y a su familia. Y a la familia, y a los amigos, y a Villa Alemana. Iván, te queremos agradecer, muchas gracias por la deferencia de venir hoy día a presentar también tu entrevista. Y nosotros como televisión pública, como matinal, tenemos que estar preocupados de todo lo que tenga que ver con los chilenos, cómo poder avanzar. Tenemos que estar preocupados, por eso vamos de inmediato al Palacio de la Moneda con el informe del